Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Adiós. Oremos por aquellos que han estado enfermos o tienen familiares enfermos. Sabemos que esta situación ya se ha aproximado obviamente a las familias en la medida en que ha pasado el tiempo. Padre, en el nombre de Cristo yo quiero agradecerte por tu bendición sobre nuestras vidas y familias. Y de una forma especial estamos orando por todos aquellos que han estado contagiados y que de alguna manera, Señor, se encuentran en situaciones de cuidado, algunos en UCI. Señor, oramos para que seas tú, Dios, que guardes, Dios, que cuides. Tú nos has prometido que en todo tiempo y lugar estarías con nosotros, así que pedimos que tu mano se extienda para tomar a aquellos que están en esas condiciones de salud, específicamente por el COVID-19, Señor. Y no solamente lo de la iglesia, sino oramos por todos aquellos que están contagiados en los hospitales de todo el país. Oramos para que seas tú un Dios que nos permitas ver tu gloria, Señor. Sabemos que esta afectación ya pues obviamente ha tomado dimensiones muy grandes, pero lo que te pedimos, Señor, es que tú aminores los efectos de esta pandemia, Señor. Que tengas misericordia, porque no apelamos a otra cosa sino a tu misericordia. Pero igualmente oramos por otros enfermos en la salud que tienen diferentes, Señor, situaciones delicadas, quebrantos en su salud. Oramos porque seas tú permitiéndoles experimentar también tu restauración. Tú eres un Dios que puedes operar más allá de lo que nosotros alcanzamos a imaginar, que tú puedes obrar más allá de lo que nosotros te podemos pedir. Por eso los colocamos en tus manos y no importa cuál sea la enfermedad, la condición física, la salud en el quebranto que estén experimentando. Oramos para que seas tú trayendo medicina y sanidad y recuperación, Señor, restaurando lo que haya que restaurar, renovando lo que haya que renovar, cambiando lo que haya que cambiar, Señor. Tú eres un Dios de milagros, hacedor de cosas imposibles, como ahora la canción lo decía. Para nosotros eres el Dios que puedes hacer lo que quieras, nada te lo puede impedir. Solo como dice tu palabra, cuando aquel hombre pidió que le sanaras a su siervo, pero una palabra tuya, dijo, bastará para sanarlo. Así, Señor, nosotros oramos también, pidiéndote esa palabra de sanidad sobre los enfermos, Señor. Que tú digas la palabra de sanidad y seguramente, Señor, se recuperará, no importa cuál sea la condición actual. Por eso te damos gracias por estos tiempos de intercesión que tenemos los días martes, de ayuno, de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, de colocarnos allí, Señor, como una iglesia guerrera en la brecha para pedirte que respondas, oh Dios, con grandes cosas, porque sabemos que eres un Dios de grandes cosas. Te bendecimos y te damos gracias y te damos la gloria y la honra a ti por todos los que estamos, por los que estuvieron en esta mañana, Señor. Por toda la iglesia te oramos para que nos permitas mantenernos fieles, para que sigamos estando confiados en ti, porque tú jamás nos dejarás avergonzar. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes y a ustedes, mis queridas señoras. Estamos en el tiempo de oración de los días martes, nuestro tiempo de oración y ayuno. Bueno, les recordamos nuestros anuncios de cada semana. Todos los martes es el tiempo de oración, de intercesión, este tiempo de ayuno. Y ustedes saben que esto es fundamental, es uno de los pilares de la iglesia, que es la oración. Así que todos los martes estamos orando y ayunando. Los días miércoles estamos en la capacitación, preparando a nuestros líderes. Estamos terminando la materia de comunicación oral. Mañana les esperamos para concluir. El día jueves tenemos nuestra reunión de profesionales a las 7 de la noche y también les invitamos, jóvenes profesionales, solteros, a que estén como lo han hecho hasta ahora en esta su actividad. El viernes tendremos para las personas que nos están acompañando nuevas, que quieren empezar a estudiar la Biblia, que quieren empezar a conocer a Dios a través de ella, en este tema de fundamentos básicos de la vida cristiana de 6 a 7. Y los sábados en nuestras reuniones de niños a las 3, reunión de adultos a las 5 y la reunión de jóvenes a las 7.
Muy bien, hoy tenemos la oportunidad de compartir con Soleil Blanco. Ella también es directora de tiempo completo en la iglesia y trabaja como directora de las mujeres profesionales jóvenes. Así que hoy tenemos la oportunidad con ella de escuchar el tema que nos va a compartir. Bienvenida, Soleil. Entonces te dejamos a ti. Gracias. Buenas tardes. Qué alegría de poder encontrarnos otra vez, de poder escuchar la palabra de Dios y todo aquello que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Deme un momento, permiso, voy a compartir pantalla para que podamos ver este tema. Dame un momentito, por favor. Bueno, pues vamos a ver algo que es muy especial y que el Señor ha querido que lo podamos discernir, entender, asimilar, que podamos nosotros tener esa disposición para entender el Señor qué es lo que quiere con cada uno de nosotros. Yo creo que en algunas ocasiones ustedes se han hecho algunas preguntas. Muchas de estas preguntas, perdón, no hemos encontrado respuestas. Yo quiero que cada uno de ustedes mire estas preguntas y se tome un tiempo para analizarlas, para reflexionar en ellas, para meditar en ellas. La primera pregunta es, ¿cómo saber si hago la voluntad de Dios? Es la primera pregunta que nos vamos a hacer. La segunda pregunta, ¿qué ajustes puedo hacer en mi vida? Yo creo que en este momento todos están haciendo un recorderis de su vida y están ya como colocando en su mente qué ajustes podrían hacer en su vida. La tercera pregunta, ¿sigo el propósito de Dios para mi vida? La cuarta pregunta, ¿estoy pensando como Dios piensa? La siguiente, ¿cómo ver lo que mis ojos no ven? La siguiente, ¿llamo pecado a lo que Dios llama pecado? ¿Mis decisiones están alineadas con las decisiones de Dios? Todas estas preguntas yo creo que en un momento determinado de nuestra vida nos las hemos hecho. Y muchas más, quizás no están todas, pero hay muchas más que nos hemos hecho. Pero definitivamente la respuesta yo sé dónde la podemos encontrar. Y creería que ustedes también la saben, pero que a veces ese tesoro que tenemos no hemos sacado al máximo potencial del tesoro que tenemos. Esas respuestas las encontramos en la plomada. Ustedes dirán, ¿pero qué es la plomada? ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas? ¿Qué tiene que ver la plomada con la palabra de Dios? Pues voy a comentarles qué es una plomada y en qué consiste la plomada. ¿Qué es? Es un instrumento rudimentario que se ha usado por muchísimo tiempo. ¿Y en qué consiste? Esta es la plomada. Y consiste en un hilo en uno de cuyos extremos está suspendida la pieza de plomo, que al sujetar verticalmente el hilo, el plomo lo estirará e indefectiblemente marca la verticalidad de manera exacta. Yo quiero que cada uno de nosotros tengamos esto en este momento, lo tengamos muy claro. La plomada marca la verticalidad de una manera exacta. Si podemos observar en la imagen, es muy sencilla esa herramienta. Es un plomo con un hilo que está colgado y cuando yo suelto el plomo, ese me marca una recta. Pero bueno, en el Antiguo Testamento hay 6 versículos que mencionan la palabra plomada y se refieren específicamente a la palabra de Dios. Entonces podemos concluir que la plomada es igual a la palabra de Dios. Y analizaremos Amós 7, del 7 al 8, donde vamos a encontrar 3 características muy importantes, vitales para nuestra vida. No pierdan de vista lo que hace la plomada, que
me indica la verticalidad, por favor. Bueno, vamos a ver Amós 7, del 7 al 8. Y dice, luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. En estos dos versículos vamos a encontrar una riqueza indescriptible acerca de la plomada. Vamos a analizar la primera característica. Perdón, pero antes de eso, quiero darles un cuadro de convenciones. Este cuadro de convenciones nos van a determinar algunos criterios que nosotros debemos tener en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, estos términos que van a estar aquí son los que vimos en los versículos de Amós del 7 al 8. La primera es, el Señor significa el dueño de la obra. La segunda convención o norma que me indica que debo tener en cuenta es que la pared es mi vida. La tercera convención es la plomada, que es igual a ¿qué? A la Biblia. Y la cuarta convención, Amós, que es el siervo, es el interventor, el líder, el siervo. Quiero que todos nos imaginemos que estamos haciendo una construcción, que hay una obra donde estamos haciendo una construcción, porque vamos a relacionar términos como la pared, la plomada, el interventor, el director, el dueño de la obra, y vamos a mencionar términos que tienen que ver con nosotros mismos, como el dueño de la obra, que es el Señor, mi vida, que es la pared, la Biblia, que es la plomada que me indica la verticalidad de mi vida, y Amós, que me está indicando la interventoría, el líder o el siervo. Y ahora sí nos vamos a la primera característica importante de estos dos versículos. Dios está presente y pendiente de su obra. Dice, vi al Señor de pie al lado de una pared. Imagínense que el Señor está al lado de ustedes, porque la pared somos nosotros. Recordemos una cosa que es bien especial, que Dios nos ha determinado un plan. Dios es el mayor interesado en que nosotros cumplamos el propósito por la cual Él nos creó. Nosotros no vamos por la vida solos. Mis acciones siempre van a estar encaminadas hacia un plan que Dios ha determinado de antemano. Dios me creó con un propósito y su mayor interés es que yo lo cumpla. Y algo que me llama la atención en esta primera parte del versículo es que Él está presente. El Señor nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Él nos reafirma constantemente que Él está con nosotros en su palabra. Y también está presente. Dios no es un Dios ausente. Quizás los que a veces los experimentamos ausentes somos nosotros, pero Dios siempre está ahí. Y podemos entender que Dios cuando tiene esa obra de construir esa vida en mí, Él tiene unas indicaciones precisas para cumplir un plan. Cuando yo estoy construyendo una obra, o el dueño de una obra civil, ¿qué tiene? Planos y planes. Y dentro de esos planos y planes hay una serie de indicaciones cómo se va a construir, qué material se va a utilizar, cuál será la longitud de las paredes, cuántas paredes se van a hacer, qué tiene piso, qué se va a hacer una piscina, un cuarto, un edificio, un apartamento. Y siempre el dueño de la obra está pendiente de todas estas indicaciones. Y el objetivo del dueño de la obra es cumplir un objetivo, es cumplir ese propósito. Que si empiezo una obra, debo llegar al final, que tiene un fin especial la construcción de esa obra. Y Dios con nosotros tiene un fin especial, tiene un objetivo claro, tiene un propósito claro con nosotros.
Dice el Señor en su palabra que está persuadido del que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra que Dios empezó en ustedes y en mí, la va a perfeccionar. Por eso reafirma esta primera parte que Él está presente, que Él está pendiente, que Él nunca nos ha dejado solos. También podemos entender que Él siempre, lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Y en esta obra, Él quiere que sea una obra magnífica en cada uno de nosotros. Por eso Él siempre está ahí al lado. Pero también hay algo muy importante y vamos a la segunda característica que debemos tener en cuenta en esta obra que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, sabiendo que Él es el dueño, que está presente y que está pendiente. Vámonos a la segunda parte. Dice, Dios nos dejó un instrumento de medida. Cuando relacionamos la primera parte del versículo con la segunda, dice que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Imaginémonos la construcción de mi vida, Jesús está a mi lado y tiene en la mano esa plomada, ese hilo con ese plomo y va a mirar cómo está la construcción de mi vida. Entonces, esa medida que el Señor nos dejó, ¿qué es? La Biblia. La Biblia es la plomada. Es ese instrumento que nos determina la verticalidad de la construcción continua, diaria de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo tengo la Biblia, cuando yo recurro a ella, es esa continua dirección constante, diaria, constante, permanente, que está indicando cómo construir mi vida, que está indicando cómo llevar mi vida para cumplir el propósito por la cual Dios me creó. La plomada es uno de los instrumentos más rudimentarios que existen. Es una herramienta indispensable, imprescindible en toda construcción. Es necesaria tenerla, es vital para una construcción. Y es algo bien especial porque cuando hacemos la relación con la palabra de Dios, dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y Dios nos está diciendo, la plomada que me está indicando esa verticalidad, me la relaciona con la Biblia. Puede pasar lo que sea, pero la Biblia no va a pasar. Pueden haber plomadas digitales con el avance de la tecnología actual, pero toda plomada digital necesita de una calibración. La Biblia no necesita de calibración. La Biblia es ayer, es hoy, es siempre. Es viva, es eficaz. Es como una espada de doble filo. Es más cortante que esa espada, que penetra hasta partir el alma y los huesos, las coyunturas, los tuétanos. ¿Pero para qué? Para poder llevarnos a esa proyección que Dios quiere, para ese fin esperado que el Señor quiere de nosotros, para darnos ese futuro, esa esperanza por la cual Dios nos ha creado. La plomada se convierte en una norma objetiva e irrefutable para conocer el estado de una pared construida. O sea, la palabra de Dios es esa norma irrefutable, es objetiva, que me determina si mi construcción de mi vida está siendo recta como Él quiere, está haciendo y obedeciendo la palabra de Dios. También la plomada me puede determinar esa norma irrefutable y objetiva para empezar a construir una nueva vida. Necesitamos de la palabra de Dios para esa construcción. Aquí no vale, y me llama la atención esto, aquí no vale guiarse por el ojo del constructor, ni por la experiencia, ni por muy aguzado que tenga la vista, ni por la experiencia, nunca van a reemplazar la función de la plomada, porque necesitan de la precisión de ella para determinar si una pared está vertical o está inclinada. Pero aquí hay algo que es muy interesante que nosotros debemos tener en cuenta. Yo creo que nosotros hemos visto paredes con inclinaciones, que hemos visto
de pronto fisuras o desviaciones en una pared. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? Que el constructor de esa pared ha confiado tanto en su ojo o en su experiencia que no utilizó la plomada. Y conocemos y hemos visto y hemos compartido donde quizás nosotros también hemos estado en la posición, yo ya le tengo el ojo clínico, yo no necesito de más, yo ya mi experiencia, mi tiempo, siempre lo he hecho así, siempre me ha resultado bien, que no necesito de más. Y tengamos cuidado, porque es necesario que nos demos cuenta que la palabra de Dios, que esa plomada es indispensable, que yo no me puedo confiar en la experiencia o en que mi ojo está viendo las cosas perfectas. Muchas cosas de las que Dios tiene para nosotros y está alrededor de nosotros son imperceptibles, que es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios, a esa plomada, para poder discernir aquello que o nos puede hacer daño o que Dios tiene preparado para una bendición especial. Por eso es necesario que nosotros no confiemos en nuestra propia prudencia. Por eso es necesario que nosotros siempre nos refiramos a la palabra de Dios. También la palabra de Dios representa lo objetivo y por tanto lo que es verdadero. Pero es algo que nosotros debemos tener en cuenta. De esta forma resulta que el criterio de lo recto no depende del constructor, sino que está por fuera del constructor, como es la plomada. De mi criterio, el criterio de lo recto de la construcción de mi vida no depende de mí, depende de lo que está fuera de mí. Y en este caso, depende de la palabra de Dios para mi vida. Como en la construcción de esa obra, ¿de qué depende? Lo recto de las paredes, lo recto de una construcción, de la plomada. También es algo muy especial lo que hace la palabra de Dios. Mantiene humilde al constructor. ¿Y qué significa? Que depende de ella para la realización de su trabajo. Para que este trabajo salga bien, tiene que depender de ella. Y aquí podemos ver algo muy especial. Todo constructor tiene limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones. Nosotros estamos construyendo nuestra vida y somos limitados. Por eso, la palabra de Dios, la plomada, no es optativa. No es una elección de que la cojo ahora, la cojo después, o no la cojo, o no la tomo, o no la investigo, o no la estudio, o no la leo. La palabra de Dios no es optativa, es indispensable, es imprescindible en la vida mía, para que yo pueda obtener esa dirección que Dios tiene en paso a paso a paso. Cuando hago el ejercicio de someterme a la plomada, estoy controlando mi autosuficiencia y con ella una probable caída. Cuando yo me envanezco en mis propios conocimientos, viene la caída. Por eso es tan importante, porque la palabra de Dios es la que me ayuda a que yo no me vuelva altivo o soberbio, yo no me vuelva altiva o soberbia y considere que lo que yo conozco es lo que necesito para construir la vida misma. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. El uso de la plomada controla el exceso de la confianza en uno mismo. Yo creo que, estoy convencida que la palabra de Dios me mantiene conectada con el polvo a tierra. Yo dejo de recurrir a la plomada y me desconecto de la tierra y me envanezco por mi conocimiento. Necesitamos de esa plomada que nos marque lo recto. Necesitamos que la palabra de Dios, como dice ella misma, nunca se devuelve vacía. La palabra de Dios produce fruto. La palabra de Dios nos enseña
cómo cumplir el propósito por la cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que la palabra de Dios es la que me da el camino. Dice el Señor en su palabra, que es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. ¿Qué hace la lámpara? Me está iluminando paso por paso, paso por paso. Pero también dice lumbrera a mi camino. Me está iluminando el camino por donde yo debo andar. Y creería que sin esa lámpara y sin esa lumbrera nosotros no podríamos andar. O fácilmente tomaríamos el camino equivocado, nos desviaríamos, nos estrellaríamos, nos perderíamos y sería experiencias desagradables las que viviríamos por no tener esa lumbrera y esa lámpara que me muestre el camino por el cual yo debo andar. Vamos a la tercera característica, que es bien importante también, como las dos anteriores, y que son útiles y vitales en nuestra vida. Dios nos dejó a sus siervos, a sus líderes. El versículo dice, entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Teniendo algo claro que quiero que para nosotros sea muy claro, el principal interventor en la Biblia y el dueño de la obra, ¿quién es? Dios. Él es el único, Él es el primero y el último, el principio y el fin. Él es el único interventor. Podríamos decir, Él es pluma blanca. Él es el jefe sobre todos los jefes. Jeremías 29:11 nos dice que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y aquí vemos algo tan especial. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué tiene Dios con nosotros? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darnos un futuro, para darnos una esperanza, para proyectarnos una vida, para cumplir un propósito, para disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Por eso es necesario que nosotros tengamos tan claro quién es la plomada y teniendo que Dios es el dueño, pero Él es el mayor interventor, pero ese instrumento es la Biblia. Y cuando relacionamos, ¿qué nos está diciendo? Que es algo bien especial, que debemos incluir un Amós, que debemos incluir un supervisor en nuestras vidas, en la construcción de nuestra vida, que debemos incluir un líder, que Dios provee la herramienta correcta, que es la Biblia, para tomar las medidas correctas con la supervisión de un siervo, de un líder, de un pastor. Recordemos, Él es el mayor supervisor, pero Él a través de sus siervos, de sus líderes, nos está dando un instrumento de bendición para poder construir esa vida de nosotros con la supervisión y ayuda de los líderes, o de los pastores, o de los interventores, como ustedes quieran llamarlos. Hebreos 13:17, que nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Todos los líderes, todos los siervos, Amós, todos tendremos que dar cuenta a Dios de los discípulos que nos ha dado en el proceso de la construcción de una vida. Dios por algo le dice, y en este pasaje le dice, Amós, ¿tú qué ves? Porque Amós era el que estaba en medio del pueblo, mirando cómo el pueblo había perdido sus principios y se había apartado de la dirección de Dios. Estos siervos y pastores son nuestros supervisores y representan para nosotros un instrumento de bendición. Son aquellos que nos ayudan y nos motivan a mantener la verticalidad en la construcción de nuestra vida a través de la plomada. Porque al igual que los discípulos, los líderes, los pastores, debemos recurrir a la palabra de Dios. Porque esa es la fuente de vida, esa es la que nos da la dirección y nos da el norte. Y nos lo da a nosotros y nos implementa a cada uno de nosotros para ayudar a otros,
para cumplir y para extender el evangelio que Dios quiere que nosotros extendamos. A veces consideramos que no necesitamos de nadie, tristemente. A veces consideramos que no necesito de un líder, que no necesito que me disipulen. A veces nos consideramos llaneros solitarios, con plata, entre comillas. Y es cierto, nos da tristeza el pensar que hay personas, yo leo la Biblia, yo escucho una predicación, pero a mí, aquí, déjenme quietica porque no necesito de nadie que me indique. Y hoy quiero motivarles para que entendamos que esos supervisores, esos líderes que Dios nos ha colocado, son instrumento de bendición y son los que nos ayudan y nos motivan a construir esa vida para cumplir el propósito y nos ayudan a supervisarla, pero ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Porque los líderes también nos tenemos que confrontar con la plomada de Dios, porque también tenemos que depender de ella, porque también son necesaria para nuestra vida. Cuando me expongo con un líder y me confronta con la palabra de Dios, puedo reevaluar cómo estoy construyendo mi vida, cómo estoy construyendo esa pared, si esa pared está derecha o se está inclinando. Por eso es tan especial que yo tenga un tercero que me ayude. A veces nuestros propios ojos ven lo que quieren ver. El externo nos ayuda a ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Por eso es tan necesario ese externo. Y Dios también supervisa la obra a través de cada líder o de cada pastor. Todo este proceso me lleva a mantener una verticalidad en mi vida y solo se realiza a través de esa plomada que es la palabra de Dios. No sé si ustedes se han fijado que en las diapositivas a la izquierda hay una plomada y la coloqué intencionalmente. Nunca olviden qué hace la plomada. Nunca olviden que es el que me mantiene la verticalidad en mi vida, que yo soy la pared, que Jesús está de pie mirando cómo la estoy construyendo y que manda un tercero para que me ayude a construir esa vida, entendiendo que ese tercero también está construyendo su vida y que ese tercero también tiene otro supervisor y que Dios es el supervisor de todos, que Dios es el interventor de todo, porque esa obra que empezó en nosotros, Él la va a terminar. Quiero que veamos algo especial y es la torre de Pisa. Me llamaba la atención esta inclinación de esta torre. Dice que la torre comenzó a inclinarse tan pronto como se inició su construcción en agosto de 1173. Después de que se construyera la tercera planta en 1178, la torre se inclinó 3 metros hacia el norte, debido a cimientos débiles y a un subsuelo inestable. Para detener su inclinación, sacaron 70 toneladas de tierra de su cimiento y colocaron 630 toneladas de plomo en el lado norte a fin de contrarrestar la inclinación de la torre. Los ingenieros comentaron después de hacer esta práctica o hacer esta intervención que después de eso la torre nunca más se volvió a mover, nunca más en la historia se volvió a mover. Y aseguraron que la torre, por lo menos con ese arreglo que le hicieron, duraría 200 años por lo menos. ¿Y esto a qué me lleva? ¿Esto con qué me confronta? Por muy pequeño que sea el desvío en mi vida o la inclinación en mi vida, inicialmente no va a ser tangencial. Inicialmente no se va a percibir. No va a tener una relevancia inmediata esa inclinación. Pero con el tiempo, esa inclinación se va a manifestar en la construcción de mi vida. ¿Cómo puede manifestarse? Puede manifestarse con tristeza, depresión, angustia, ansiedad, con el afán de la vida, con la altivez, con soberbia, con incredulidad. ¿Por qué? Porque esa inclinación pequeña que empezó por no recurrir
a la plomada, a la palabra de Dios, hizo que se empezara a anotar, a anotar, a anotar, a anotar, a anotar. Y es algo bien especial y que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando estos grados de desviación quedan en evidencia, cuando Dios rectifica nuestra vida a través de su palabra, Él puede demoler la pared. Él puede decir, hija, estás inclinada. Hija, te desviaste por el camino que no era. Y para evitar que sufras más adelante, voy a demoler tu vida. Voy a demoler figurativamente tu vida. A esto me refiero. Recordemos que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Si Dios ve esas inclinaciones y desviaciones, Él en su infinita soberanía puede tomar el barro que somos nosotros, volver a hacer la masita y volver a construir la vasija de barro. Evitémoslo. Evitemos que el Señor vuelva a demoler la pared de nuestra vida. No dejemos que esas desviaciones e inclinaciones se vuelvan evidentes en el transcurrir del tiempo por no recurrir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos es tan útil que nos enseña qué debemos hacer. Es tan útil y tan vital en nuestra vida que nos corrige si nos hemos equivocado. Es tan útil que si estamos en pecado, redarguye mi corazón. Y es tan útil que me instruye para tomar el camino correcto que yo debo tomar. Qué especial es que nosotros podamos decir, Señor, cada día yo puedo corregir, cada día puedo evitar la desviación en la construcción de la pared. Recordemos que Jesús está parado, tiene la plomada y está midiendo la verticalidad de mi pared, de mi vida. Está revisando mi vida. Construyamos una vida obedeciendo la palabra de Dios. Dice el Señor en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es lo que dice el Señor? El que guarda, el que me obedece, el que hace mi voluntad, que está ¿dónde? Inscrita en la palabra de Dios. Aún nos ha dejado el Espíritu Santo, que es el único que nos convence de pecado, de justicia y juicio. Pero ¿cómo conocer del Espíritu Santo? En la palabra de Dios. Yo creo que no alcanzamos a dimensionar la riqueza de ese manual de vida que Dios nos dejó. Dios nos dejó esa plomada para construir una vida como Él quiere, para cumplir esa gran comisión a la cual nos llamó a todos y cada uno de nosotros. Y algo bien especial, y me llamaba también la atención con respecto a la Torre de Pisa. ¿Qué dice 1 Corintios 3:10? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La responsabilidad de la construcción de mi vida es, única y exclusivamente mía. La construcción de mi vida no depende de nadie más, sino de mí, teniendo una plomada, teniendo la palabra que me marca esa verticalidad que Dios quiere en nuestra vida. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y podemos ver en la Torre de Pisa, me llama la atención, cuando fueron a construir tan magna obra humana, no calcularon, no hicieron estudios de suelos, no estudiaron el terreno, no hicieron geología, geosísmica, todo aquello que tiene que ver en un fundamento y en una base para construir para hacer una construcción tan grande como la Torre de Pisa. Y nuestra vida puede ser lo mismo. Me he sentado primero a calcular quién es mi fundamento, sobre qué estoy construyendo mi vida. La estoy construyendo sobre esa roca inconmovible que es Jesús, que pueden pasar lluvias, ríos, aguas, vientos,
problemas, necesidades, tristezas, enfermedades, pero si estoy sobre ese fundamento que es Cristo, no me voy a caer, porque Jesús me sostiene, porque su infinito amor y su infinita misericordia me va a ayudar a sostenerme y me va a mostrar a través de la palabra cómo volver a quitar esa desviación, cómo quitar esa inclinación para estar recta en la construcción de mi vida. Siempre tengamos pendiente esto. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Dónde estoy construyendo mi fundamento? Mi fundamento puede ser un ingreso, una posición, un nombre, un apellido, un papá, una mamá, un jefe, un amigo, un novio, un esposo. Mi fundamento, ¿quién es realmente? Y dependiendo de mi fundamento, que es la mayor inversión en la construcción de mi vida, Dios nos da todas las indicaciones a través de la palabra de Dios para construir una vida recta. Vamos a concluir, vamos a tener algunas conclusiones que son, la plomada representa lo objetivo y por tanto lo que es verdadero. La plomada se convierte en el juez inapelable para nosotros. La plomada mantiene humilde al constructor. Necesitamos de una plomada que nos marque lo que es recto. Recordemos, solos no podemos hacer absolutamente nada. Si nuestro mayor anhelo es agradar a Dios, la plomada la necesitamos para agradarle, para hacer todas las cosas que le agraden a Él. La plomada es la medida con la cual debemos comparar día a día nuestra vida. Esa relación íntima que yo he establecido con el Señor, esa comunión íntima que debo hacer día a día, es con la palabra de Dios. ¿Cómo saber las respuestas de Dios para la construcción de mi vida? Solo a través de la palabra de Dios la voy a encontrar. Y nos da todas las herramientas que debemos hacer para poder construir esa vida. Nos dice por qué ayunar, nos dice por qué hacer vigilia, nos dice por qué estar sometidos a un discipulado, nos dice por qué debemos capacitarnos en la palabra de Dios, nos dice por qué debemos aprender esas estrategias. El Señor a través de la palabra nos da absolutamente todas las instrucciones para que nuestra vida pueda ser una vida de gozo, de contentamiento, independiente de las circunstancias adversas que vivamos o que estemos viviendo y que todos las vivimos en determinados momentos. Nuestras vidas necesitan una referencia inmutable que nos llame cuando nos extraviemos. Y eso hace la palabra de Dios. Hay una frase de J.C. Ryle que dice: la ignorancia de las escrituras es la raíz de todo error en la religión y la fuente de toda herejía. Quiero que hoy ustedes se vayan con esta pregunta. Si Dios visitara hoy tu construcción, tu vida, si fuera Jesús el que está al lado tuyo con esa plomada y se parara al lado tuyo para ponerle la plomada a tu vida, ¿cómo crees que hallaría tu vida? Piensen en este momento, si Jesús está al lado con la plomada y va a medir tu vida, ¿cómo la hallaría? Amós 8:11 nos dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales le enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Considero que en esta época de la pandemia, el Señor nos ha colocado a todos un hambre y una sed de su palabra. Y es especial todos aquellos detalles, todas aquellas minucias que están ahí, ese tesoro que muchas veces nosotros no hemos disfrutado. Somos los herederos de Cristo, somos herederos de Él y de un heredero, que son riquezas, pero no estamos disfrutando las riquezas del Señor, porque no hemos ido a ese tesoro que es la plomada y que es la palabra de Dios. Los dejo con esto, vamos a orar.
y que Dios siga hablando a nuestro corazón en este proceso. ¿Les parece? Bueno, Señor Jesús, queremos darte gracias, Papá Dios. Decirte que solo de ti dependemos, que separados de ti nada podemos hacer. Te queremos pedir que aún nos perdones, Señor. ¿Cuántas veces la palabra de Dios no se ha vuelto útil para nosotros? No se ha vuelto imprescindible. Muchas veces se ha vuelto optativa. Señor, perdónanos. Perdónanos por desconocer la riqueza que tú has dejado en la palabra de Dios. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho tu voluntad. Porque dices tú en tu palabra que si nosotros te amamos, guardamos los mandamientos y que tú nos amarás. Pero aún, Señor, somos tan contradictorios porque muchas veces no guardamos los mandamientos, porque no conocemos tu palabra, porque no conocemos tu voluntad, que solo la encontramos en la palabra de Dios. Y como lo dice ella misma, que tu voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta, para el fin que nosotros esperamos. Señor, tú nos estás preparando a través de la palabra de Dios para esa obra que diseñó en cada uno de nosotros. Y que la obra de cada uno de nosotros que has diseñado, con todas las obras de todos, poder llegar a un objetivo, y es compartirle al mundo que tú eres real, que tú existes, que solo en ti hay salvación, que tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Señor, gracias por haber dejado la palabra, Señor. Como dice tu palabra, ayúdanos a que nosotros no la apartemos de nuestra boca, que no la pongamos, no la dejemos ni a diestra ni a siniestra, que cada día meditemos en ella, de día, de noche, que la podamos leer, que nosotros la podamos estudiar, que la podamos meditar, memorizar. Papá Dios, que todo lo que hay en ella pueda ser aplicado en nuestra vida para ser un reflejo tuyo, Señor, de ese Cristo que caminó como caminó y que nosotros queremos caminar como tú caminaste, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra, enamóranos de ella, atráenos con cuerdas de amor hacia ella. Danos discernimiento, Espíritu Santo, para entender esas riquezas, esas minucias que tienes para cada uno de nosotros en la construcción de nuestra vida. Permite que esa plomada, aquella que nos indica esa verticalidad diaria, sea una constante, continua, permanente en nuestra vida, para poder conocer ese propósito por la cual nos creaste, para poder cumplir ese plan por la cual nos creaste, teniendo la certeza en nuestro corazón que cuando nosotros seguimos tu palabra, la meditamos, todo lo que hacemos nos va a salir bien, todo lo que hacemos va a prosperar. Tenemos la certeza de que tú estás ahí, que tú estás de pie al lado de nosotros, que no debemos temer ni desmayar, porque tú nunca nos vas a dejar. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hablado a nosotros. Perdón. Y te pedimos que tú sigas iluminándonos a través de tu palabra y que cada día nos enamoremos de ella. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Perdón. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana.
es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Bueno, queremos agradecerle a Soleil por este tema que nos comparte, muy importante. Qué importante la visión, ¿no? Siempre es muy agradable sentarse a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y bueno, la iglesia es eso, es un ministerio donde mutuamente nos edificamos, donde siempre tendremos la oportunidad de crecer, donde Dios tendrá a través de su palabra que decirnos muchas cosas para tenerla en cuenta. Esto creo que no se nos va a olvidar de cómo la palabra de Dios es la plomada que mide la verticalidad de nuestras vidas. Así que dejamos esta enseñanza en nuestro corazón, gracias Soleil, y bueno, abrimos nuestros micrófonos para despedirnos, para darle gracias a Dios por este día de ayuno, a todo el equipo del Ministerio de Oración, muchas gracias, Dios les siga bendiciendo.